Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Pues les gustó mucho la sección de preguntas y respuestas, así que decidimos hacer otra. Y más porque la vez pasada dejaron algunas extra que no, pues ya no vimos porque estábamos grabando. Entonces vamos a contestar lo más que podamos en esta. Me acompaña mi compañero, amigo y colega Marco Muñoz. ¿Cómo estás, Marquito? Bien, sí estuvo bastante bueno. Quedaron como dos, tres la vez pasada y ahorita creo que hasta participaron más y sí hubo bastante interacción. Sí, exactamente. Y también en el video en YouTube están interactuando bastante. Súper, muchas gracias. Ahí Sí, también si hay, nos hay quieren ir dejando buen, preguntas, las pueden ir agregando. hay buen material, va a haber buen material para eso. Perfecto, pues aquí ya tengo algunas preguntas. Hay una que se me hizo muy interesante, que fue de las primeras, es la de cómo es visto el satanismo en el pleno siglo XXI. Y siento que va un poquito de la mano de lo que hemos estado hablando en estos días en el sendero, de pues el satanismo como moda y todo esto. Entonces, pues obviamente ha habido una evolución, ha habido cambios, creo que hay hasta se ha empezado a analizar diferente, ¿no? Esta forma de vivir como satanista. O sea, creo que ya es más respetado como forma de vida y ya no está tan satanizado como nos gusta decirlo. Sí, no, definitivamente hay un boom, o sea, ha habido un crecimiento exponencial sobre el interés con el satanismo. Eh, um, sí, lo que dices, ¿no? Ha habido algunos cambios. Esta cuestión por ejemplo, las diferentes agrupaciones como lo sería el TST, um, los escritos de Demian Ball y así que no es que cambien, por ejemplo, mucho, bueno, lo que respecta, por ejemplo, a la escuela de ateísmo, a la línea que sigue la BEI, porque de hecho lo citan mucho, pero sí hacen unas añadiduras bastante interesantes. Pues en esta era de la información, especialmente que a través de redes sociales, Facebook, YouTube, las más importantes que están en los diferentes grupos, más grupos de habla hispana, y se puede encontrar información a la mano, tal vez no así a grandes rasgos, pero las bases y mucha gente está muy a gusto con las bases. Yo me he encontrado con la sorpresa de muchas personas que me conocen, que tienen pues un poco la idea, ven algún video, me preguntan y les digo, ah, sí, pues por ahí va el asunto, ¿no? Y me dicen, oye, creo que está muy, muy interesante, ¿no? Es diferente a lo que yo pensaba y creo que definitivamente sí tiene un estatus incluso ya hasta más de respeto. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el TST de que están ofreciendo una beca de $500 mensuales para estudiantes universitarios. O sea, mientras que Trump, acá, hombre de Dios, conservador, quiere correr a los estudiantes que te dice, si no, no, si no vas a una escuela de manera física, ahorita por la situación del COVID, te vamos a correr, sácate, si los tienes que tomar línea, vete a tu país, ¿no? Y mientras pasa eso, la gente del TST se pone a ofrecer becas, ¿no? Nada más para que vean como tamaño de diferencia, ¿no? Pero Trump es un hombre de Dios. Claro. No, y también he notado que hay mucha más apertura, ¿no? En los medios, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que pues ya Sí, medios como Plumas Atómicas, Univisión, que también Plumas pues Atómicas, de repente es un Univisión, medio conservador. Reporte Índigo. O sea, empezamos en cosas como más pequeñas y definitivamente sí ha habido un interés por medios más grandes. No solo sobre el tema, siempre ha habido interés sobre el tema, ¿no? Hasta el AVE lo decía en algún momento, el diablo vende bien. Es un buen tema para vender. Pero ya la gente o los medios lo están tratando de tomar de una manera seria. O sea, ya no de esta, ya al ser nosotros grupos más públicos, ya viene la gente y nos pregunta directamente a nosotros, ¿no? Y no va y le pregunta al brujo mayor que no tiene ni jota idea de lo que se trata y va a decir, pues obviamente puras estupideces. En algunos medios sigue pasando, ¿no? Como nos pasó a nosotros que fueron a entrevistar sacerdotes Mm. o padres o así, ¿no? Entonces, obviamente ellos siguen teniendo esta visión del satanismo que pues la sigue deformando, ¿no? Bueno, es una visión deformada. Sí, pero sí, ya hay una diferencia, ¿no? Porque ya no solo es preguntarle a ellos, ¿no? Por lo menos ya están preguntando en ambos lados. Sí, exacto, ya es un avance. Y bueno, y como bien mencionas, pues también muchas agrupaciones satanistas o incluso pues personas satanistas han estado haciendo cambios
pues, en la comunidad, en algunos que pueden pertenecer a grupos políticos, así, pues tratan de ser más abiertos en su forma de pensar o cómo legislan, ¿no? Sí, Aunque sigue siendo difícil que totalmente. mencionen abiertamente que son satanistas, pero bueno, los que estamos en el medio, pues más o menos sabemos quiénes tienen esta inclinación. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, algunas preguntas ahorita que van a seguir tienen que ver mucho con eso, ¿no? Perfecto, pues vamos a la siguiente. La sacamos. Eh, a ver, la de ¿cuál es el concepto con el cual puedo explicar a alguien lo que quiere decir satanismo? Ok, hijo, es fácil y es complicado. Es fácil, es fácil porque, bueno, exactamente lo que estamos comentando ahorita, ¿no? La información ya está muy a la mano. Es complicado porque incluso ahorita en la actualidad, a pesar de que está toda esta información a la mano, pues mucha gente sigue diciendo que es negativo porque la connotación de Satán, que siempre ha sido el malvado, y así de, no, espérate, no es que Satán no siempre haya sido el malvado. De hecho, si estudias la información desde el origen de la palabra Satán, pues te vas a dar cuenta que no siempre fue el malvado, ¿no? Este rollo de que la gente piensa que las cosas siempre han sido así, que la Biblia que usamos ahorita, la edición Reina Valera, es la edición que ha sido siempre, que la gente siempre ha tenido esa misma visión religiosa, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada, pero ¿cómo lo explicas? Pues la cuestión bien importante es que para poder explicar algo, tienes que conocerlo, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar el tema y lo ideal es utilizar las cuestiones más simples, ¿no? Yo creo los conceptos más simples. No enredarse, no hablar, no, sí, Nietzsche, el superhombre, etcétera, etcétera. Así simplemente, ¿de qué se trata el satanismo? De adorarte a ti mismo. La Claro, y base, ¿no? Y cuando no tenemos Dios, y no sacrificamos nada. sí, importante, ni compramos bebés, ni nada de eso. Pero Ni sacamos es líquidos y ahí. de que, como se vio, parecía que era buen negocio. Sí. Pero también cuando empiezas a vivir como a través de la filosofía del satanismo, también se empieza a hacer más fácil explicarlo, ¿no? Porque pues ya tienes vivencias que se sirven como ejemplo o metáforas, puedes empezar a crear, que Sí. sirve para explicarlo de una Digo, manera más fácil. entre más lo lees y sin olvidar que el satanismo es, aunque tiene toda una base filosófica, el satanismo debe ser fundamentalmente pragmático, pues sí, precisamente cuando lo practicas, cuando lo haces vivencial, pues sí te es mucho más fácil, te es cotidiano, entonces lo puedes explicar así, cotidiano, simple, y es lo que les digo, traten de hacerlo simple, no complicado, no hablen de historia y así, háganlo simple. Claro, también noto que muchas personas que luego lo quieren explicar, como que tratan de, en el proceso tirarle a la religión, ¿no? Pues Y también eso, pues, siento que puede confundir de repente, ¿no? Porque parece una filosofía que todo el tiempo está peleando contra las demás creencias, o así se podría percibir si no lo entiendes de fondo. vamos en el punto de que sí, el satanismo pues está en contra de religiones que impidan el libre desarrollo, que tengan ideas homofóbicas, que tengan ideas misóginas y este tipo de cosas. Pero lo que pasa es que la gente se confunde mucho. Esto creo que lo comentamos cuando hablamos en esta cuestión de nuestro programa de retome sobre la cuestión de discriminación. Y si no fue, creo que fue Tere quien lo dijo, ¿no? Que el problema es que muchas veces discutes con la gente sobre las ideas y ellos se sienten ofendidos, ¿no? Entonces, si estoy, a ver, estoy hablando de por qué tu base ideológica, por ejemplo, como cristiana, musulmana o de este tipo de, o judía de este tipo de índoles, no se me hace válida o cuáles pienso que son sus errores o sus cuestiones tóxicas. Pero no te estoy atacando a ti como persona, ¿no? Al fin y al cabo, si tú quieres seguir creyendo en lo que tú crees y sigues, o sea, lo lleves o no, sea tu modus vivendi o no, o nada más lo hagas de lengua para afuera, pues al fin y al cabo ese es tu problema, ¿no? Pero creo que la gente confunde mucho la cuestión de esto de que, pues sí pueden opinar lo que quieran y decir lo que quieran, eso no hace válida la opinión, ¿no? Igual en esta cuestión, ¿no? Sino no es que fundamentalmente el satanismo
se dedique a atacar la cuestión de otras religiones, pero si alguien viene a tratar de discutir de este lado con una base religiosa, pues entonces sí va a estar ahí la cuestión de donde vamos a entrar al debate, o deberíamos entrar al debate de las ideas sin que se vuelva personal. Claro, perfecto. Pues vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué me pueden decir sobre la magia ritual? Híjole, esto de magia, ah, yo creo que vamos a tratar de explicarlo lo más simple para hacer luego uno de pura magia, porque si la magia es pinche desmadre así bien cabrón, pero básicamente recuerden que la magia en el satanismo, especialmente la magia ritual, es un psicodrama. O sea, no es que invoquemos a alguien, es un autolavado de cerebro. No es obligatoria, no es necesaria, para algunas personas podría considerarse redundante. Esto lo platicamos, por ejemplo, con la gente de la orden, ¿no? Por ejemplo, con Marem, que es artista, y yo soy de esas personas que estoy totalmente convencido que los artistas, especialmente los artistas plásticos, pueden expresar de manera suficiente o utilizar su manera de construir arte como canal para guiar todo eso que normalmente se hace en un ritual, ¿no? Entonces te podría resultar redundante y no es algo totalmente necesario. Y que aunque hay ciertas bases, también cada quien en el proceso empieza a hacer sus propias metodologías, ¿no? Y Sí, cosas que hay, empieza a notar que le funcionan más que otras. O así, inclusive la indumentaria, los elementos que utilices para el ritual, pues cada quien va utilizando lo que más le acomoda, ¿no? una entre lo que te acomoda y pues obviamente el chance que tengas de tu espacio y de tu presupuesto, ¿no? No olvidar que la parte importante dentro de la magia del satanismo es la intención. Lo demás es parafernalia. Lo importante es tu intención, es tu mentalidad. Entonces, hay gente que tiene montados unos altares enormes, inmensos, preciosos, y hay gente que tiene un Baphomet y 2 velas, aunque tenga un espacio enorme, un Baphomet y 2 velas, y ya, ¿no? Entonces, la parte importante es la intención, la intencionalidad y lo que quieres mover en tu cabeza. Nosotros lo hemos vivido con lo de los rituales públicos, que creo que han sido muy buenos rituales, que pues ajustamos a tiempo más corto y todo, pero son muy completos, ¿no? Sí, exactamente. Normalmente son rituales que hacemos de unos 20 minutos, 20, 25 minutos, una ceremonia normalmente cerrada, más formal y más donde, pues si no hay ningún peligro de que nos vaya a caer algún loco o algo así por el estilo, pues puede llevarse 40 minutos, hora y media, ¿no? Las más complejas. Eh, Claro. pero pues obviamente lo que dices, ¿no? También va a depender mucho en estas cuestiones de cómo vas manejando tu fórmula, ¿no? De esta fórmula base, qué le vas moviendo, quitando, añadiendo, de cómo vas jugando con ella. Por supuesto, y importante pues la seguridad, ¿no? Yo me he enterado de muchas personas que, no sé, querían quemar sus 10 peticiones porque hicieron una reunión grande en un espacio súper pequeño y se andaban ahogando, ¿no? O están Sí, quemando al por ejemplo, altar o cosas de esas. hay que tomar este tipo de cosas, ¿no? O sea, qué es lo que vas a utilizar, los materiales que vas a utilizar, dónde lo vas a hacer. Y parte bien importante es que si no es necesario que los rituales los hagas en grupo, los puedes hacer tú solo. Pero si los vas a hacer en grupo, la idea es que todos vayan en una misma línea y todos estén cómodos y a nadie se le obliga a hacer nada, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los altares que normalmente son mujeres, que la chica que sea el altar, si ella decide no estar desnuda, si ella decide tener un vestuario o ella quiere participar, pues al fin y al cabo es muy importante hacer partícipe a todas las personas para que todos estemos cómodos y vayamos en la misma línea y entonces tenga un mejor efecto, este efecto psicodramático, psicológico, que es lo que estamos buscando. Por supuesto. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, voy a cortarlo un poco. Pues, ¿qué música recomendamos en base al satanismo? Ninguna. Básicamente ninguna, ¿no? De manera estereotípica se habla de que el black metal es la música del satanismo, no necesariamente. La gente de la Church of Satan, especialmente los líderes, la ve y en su momento Peter Gilmore, el actual sumo sacerdote, son muy gustosos de la música clásica. De hecho, en el libro de las escrituras satánicas, Peter Gilmore recomienda muchos autores que son de su gusto. La B recomienda en algunas ediciones de la Biblia satánica donde hay entrevistas de él, recomienda algunas piezas de música clásica para los rituales. Pero en realidad ninguna. La música es algo que te debe resultar estimulante. Yo creo eso sí, o sea, es casi
pues sí, nos gusta y por muy individualizado que nos queramos ver, pues hay ciertos estereotipos o ciertos gustos en común que vamos teniendo los que seguimos este tipo de cosas, nos guste o no, por muy individuos que queramos ser. Y pues sí, la mayoría sí escuchamos de base metal diferentes cosas, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, yo no soy muy fan del black metal. Me gustan pocas bandas de black metal y de esas que me gustan incluso no escucho como muchísimo. O sea, yo sí escucho black más de 30 minutos ya, no me late. Eh, hay, por ejemplo, ahorita todo un rollo por ejemplo, con Ghost, ¿no? Porque la gente que saca bien true y verdaderamente súper metal dicen, son una jalada de esos güeyes, acá no son bien satánicos. Y bueno, yo como satanista te puedo decir que sus letras son súper satánicas, ¿no? Igual la música no es súper ruda y súper estruendosa, aunque sí está muy bien hecha, técnicamente es muy bien hecha la música de Ghost y sus letras son muy, muy satánicas. Por supuesto, e incluso ha habido muchas bandas de black metal, así que no tiene nada que ver con el satanismo, ¿no? O Sí, sea, ellos mismos dicen, no, o sea, aunque nuestra letra parezca, hablemos de rituales así, ningún miembro es satanista, ¿no? pues bueno, incluso sirve yo creo que para tomar el punto de una pregunta que nos estaban haciendo sobre Barbie Kernes, famoso del Inner Circle, y que ahora después se hizo youtuber. él mismo lo dice en estos videos que hace, ¿no? No, nuestras letras no eran, de hecho es en un video donde habla sobre satanismo y sobre la ley. Dice, nuestras letras o nuestro rollo no era de adoración al diablo, ¿no? Era hacerlas a manera de protesta para nosotros rescatar nuestra herencia vikinga, nuestras Era raíces más nórdicas. pagana su línea, ¿no? Ajá, exactamente, iba con la línea del paganismo, pero más bien lo querían hacer de esta manera, pues sí, fuerte, bulliciosa, escandalosa, que resultara una ruptura total, ¿no? Pero sí hay muchas bandas de Black que más bien van por esa línea, ¿no? La línea de rescatar su herencia pagana, pero aunque utilicen símbolos que tienen que ver con el satanismo, o que van ligados al satanismo, no es como tal su idea. Y a él le pasó, ¿no? Justo lo mencionas, cuando empezó a cambiar cuando empezaron a quemar las iglesias, que entonces no, es que era por satanistas, así. O sea, al contrario, no era una forma de manifestarse por esta apoderación que había de las culturas paganas, ¿no? Sí, y que igual por ejemplo, en uno de sus videos de YouTube habla de esto, y que decía, no, es que son hermosas estructuras y así, dice, bueno, sí, igual son hermosas las estructuras, pero están encima o las hicieron para suprimir a nuestra cultura original, ¿no? Entonces, o sea, sí pueden ser estructuras hermosas, pero pues no estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo, por ejemplo, pues no quemaría tampoco una iglesia, ¿no? O sea, tampoco va por ahí, yo tal vez quemaría un sacerdote En todo caso. pederasta, o sea, definitivamente preferiría quemarlo, ¿no? Y más bien en vez de quemar una iglesia, vender todo lo que está allá adentro y aprovechar el espacio como se ha hecho en lugares como Holanda, ¿no? Donde ya la población, las iglesias están siendo la población más o menos, si no me falla, el 40% ya se considera atea, y como ha bajado mucho las cuestiones de las iglesias y ahí se maneja diferente la cuestión de iglesia-estado, los han hecho bibliotecas, lugares para que se aprenda, cafeterías, parques de skates. ¿Para qué quemar una iglesia? Pues mejor vamos a aprovechar el espacio y vamos a utilizar los recursos de estos requijos de la institución de la iglesia católica, apostólica, pederasta romana. Mejor vamos a agarrar sus recursos y utilizarlos para algo en vez de simplemente quemarlos, ¿no? Que paguen un poco de su deuda histórica. Claro, y hay muchos edificios y arte sacro que son muy bellos, ¿no? Y de hecho muchos artistas que hicieron arte sacro no, no eran religiosos, ¿no? Sí, Pues no, tenían así, su mecenas que era religioso y pues les pagaban y los hacían el arte y pues no se negaban a, inclusive en las mismas obras, a meter cierta simbología, ¿no? Para sí, tirarle a la exactamente. iglesia. Hay mucha simbología de tipo ocultista escondida en todo el arte sacro, en mucho arte religioso, muchos principios que tienen que ver con el Kybalión, con el mentalismo, este tipo de cosas están en muchísimas obras religiosas, en muchísimas obras de arte sacro. Entonces, sí creo que, o sea, ellos le dieron un sentido, tal vez de una manera extrema, yo no lo apoyo, creo que te digo que más bien podríamos utilizar esos bienes y esos espacios de otra manera, pero pues exactamente esta cuestión, ¿no? Que ellos no lo hacían por ser satánicos como tal, ¿no? Claro. Ahorita me estaba recordando bueno, han hecho memes de eso,
no recuerdo los hermanos, que eran las esculturas de Satán, Ajá. que ya es que mandaron a hacer una y luego no le gustó a la iglesia porque era sumamente... Ah, la de o sea, Lucifer, sí, sí. que no le gustó porque se veía muy sensual y entonces se la mandan a hacer, no me acuerdo si al primo o al hermano, creo que al Según yo era el primo. hermano. Ah, sí, al hermano, y la hace más sensual todavía, ¿no? Sí, exacto. Entonces así pasa. Ahora vamos a ver la Pero siguiente. es precisamente este punto que voy, ¿no? Que comentaba al principio. O sea, esa gente de los 1800 para atrás, incluso en la edad en la Edad Media o en la edad donde dominaba el Imperio Romano, que era católico, pero el hecho de que dominara y la gente que tenía acceso al conocimiento, que generalmente eran los artistas, porque tenían sus mecenas y los mecenas eran gente normalmente pues de la El élite, clero. Ajá. del clero, de élite militar, de gente de las monarquías, pues ellos tenían acceso a esta información y entonces eran gente que sabía eso, ¿no? Que pues el malo no era tan el malo, ¿no? Y entonces, pues sí, te pagaban y te mandaban a hacer eso, pero lo hacían de algún modo, de tal manera que podían meter esta simbología, ¿no? Claro. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Qué tiene que hacer una persona para volverse satanista? Pues de principio no olvidar que el satanismo es una religión de autodeterminación, ¿ok? Entonces tú te dices satanista. Es una cuestión muy controvertida, eso de que si el satanista nace o se hace, lo platicamos mucho igual con la gente de la orden. Creo que Luis tiene, el buen Anducias tiene un punto que a mí me gusta, en este sentido de que sí tú puedes tener muchos rasgos de personalidad que se consideran importantes para el satanismo, pero utilizarlos de una manera muy contraria, totalmente contraria. O estar interesado en el tema, que es algo que nos preguntaba incluso alguien también ahí dentro de las preguntas, que qué pasaba si tú estabas muy interesado en los temas de ocultismo y de sendero de la mano izquierda, pero no te autonombrabas satanista, ¿no? Si eso estaba mal y así de, pues no, o sea, realmente no, eso es algo que tú tomas. Esa es la cuestión, eso se hizo bien diferente o es el punto clave de lo que hizo la Bey, de decir, no, a ver, nosotros vamos a tomar el nombre, ¿no? Ya no van a ser ustedes los que nos van a definir. Entonces, de eso se trata el satanismo. Primero tú te autodeterminas. ¿Y cuál es el paso siguiente? Aprender. ¿Cómo? Lo mejor es la lectura. Harto, montones de lectura, ¿no? Claro, si te consideras satanista, tienes que tener un gusto por el conocimiento, ¿no? Sí, esa Básicamente. es una parte muy importante, ¿no? Porque de repente eh, mucha gente habla de esto que es totalmente verdadero, ¿no? De que el satanismo es libertad, pero con esa base muchas veces se quieren dar la libertad de decir o opinar cosas sin un sustento, y no hay que olvidar que más que nada, más que otra cosa, el satanismo es conocimiento. Incluso bajo la base mitológica cristiana, se trata del árbol del conocimiento, de comer del conocimiento. Entonces el satanismo es conocimiento más que otra cosa. Creo que sí. Perfecto, vamos a la siguiente. Ahí se me movieron. Un segundo. Bueno, de cómo vivimos la vida con nuestras familias, nuestros seres cercanos. eh, bueno, desde que empezamos a ser satanistas. ¿Cómo es tu vivencia, amigo, con tus amigos Ha familiares? sido todo un cambio, ¿no? Porque en su momento, yo lo comentaba, ¿no? Yo era así, sí fui adolescente gótico, pero eso no tiene nada que ver, de hecho, con lo que hacía en cuestiones del satanismo, porque de hecho yo empecé con cuestiones, cuando empecé a investigar el satanismo, todo era como de estas ramas muy teísta, porque era lo que más había a la mano, y de repente dije, no, esto está horrible, ¿no? Y pues, primero creo que sí hubo una cierta connotación negativa, porque no, pues esto, ¿no? Igual yo apenas iba conociendo, entonces no tenía bien las ideas o la manera de cómo explicarlo, pero conforme fui conociendo más y pude explicarlo mejor y han visto mis familiares, mis amigos lo que hago, ha habido aceptación de parte de algunos, de parte de otros no. O sea, por ejemplo, hubo un ex compañero de secundaria que definitivamente lo tuve que eliminar de redes sociales porque eran unas controversias muy fuertes porque subía unos rollos religiosos, pero sí muy absurdos, ¿no? Muy absurdos y muy fanáticos.
Y de repente cuando yo subí algo de satanismo me decía, no amigo, eso no existe, no amigo, ¿cómo que no existe? Por ejemplo, yo subí algo de la Biblia satánica y me decía, eso no existe. Yo, ¿cómo que no existe? Yo aquí la tengo a la mano. ¿A qué te refieres con que no existe? No, bueno, es que lo que dice ahí no es real. ¿Ya la leíste? Bueno, es que la empecé a leer, pero no la terminé. Entonces, ¿cómo das tu opinión? Primero dices que no existe, luego dices que la leíste, pero no la terminaste. Entonces, ¿cómo puedes dar tu opinión si no conoces, ¿no? Del tema, ¿no? Familiares también, igual, algunos familiares que tengo en Estados Unidos que son cristianos, ellos me terminaron eliminando. Igual por ahí una ex compañera de secundaria también, ¿no? La terminé eliminando porque sí era una cuestión, pues, fanática, ¿no? Donde ya no había esta cuestión donde podías platicar, ¿no? Igual sigo teniendo ahorita amigos que son creyentes, de hecho, uno de mis mejores amigos, mi abogado, Valle, él es creyente, él sí cree en Dios, pero entiende perfectamente de qué se trata el satanismo y que se trata de conocimiento y podemos intercambiar ideas y platicar y hay cosas que le han gustado y las trata de tomar. Y de parte de mi familia, si bien yo creo que, por ejemplo, mis padres no lo entienden totalmente, hay una como relación de respeto en cuanto a eso. Eh, la relación que tengo ahorita, mi novia no es satanista, pero se ha empezado a interesar mucho en el tema y ha empezado a ver videos, le comparto algunas cosas y le gusta muchas cuestiones ahí que tienen que ver. Entonces, yo en general diría que mayoritariamente mi interacción ha sido positiva. O sea, creo que sí he tenido buenas experiencias, porque yo también sí trato, o sea, las personas que no, pues mejor las elimino, porque me he dado cuenta que mucha gente tienes personas que son muy contrarias a ti y les sigues manteniendo en tu vida. Y yo definitivamente yo no puedo hacer eso, ¿no? O sea, una persona que vaya muy contraria a mis principios, o sea, si yo no podría tener, por ejemplo, un amigo racista o un amigo homofóbico, o sea, no, definitivamente no. Entonces, si hay personas que vayan, no es que tengan que creer como yo, pensar como yo, pero creo que en cuestión de principios o de modos de vida sí hay cosas muy finas que yo en definitiva no puedo soportar. Claro. Sí, bueno, en mi caso, creo que nunca he tenido una confrontación o algo así raro con alguien por ser satanista. Creo que he tenido más confrontaciones por mi postura ante el aborto o los gays o no sé, cualquier otro tema. Incluso hasta los tatuajes. Creo que he tenido más confrontaciones con personas discutiendo tatuajes que de satanismo, ¿no? La verdad es que a la mayoría de las personas que conviven conmigo les resulta bastante interesante. Creo que la única persona que todavía no lo entiende, pero pues igual me sigue tirando de loco como cuando era más joven, mi mamá, ¿no? Porque pues, ella es creyente, pero pues, todavía de repente así hasta se presta para cotorrear con el tema, ¿no? Pero no, creo que más bien sí tengo la experiencia de que a muchos les llama la atención y están abiertos a escuchar, aunque tengan, como bien mencionas, otro tipo de creencias, ¿no? Y incluso lo vimos en Satanic, ¿no? Que Sí, iban muchas personas que no eran satanistas a comer al lugar y les gustaba estar platicando con nosotros porque se hacía muy interesante. Me acuerdo mucho de un chavo que era de Argentina, que le ah, hacía, sí, sí, le hacía sumamente sorprendente la apertura que hay en México para hablar del tema, ¿no? Que dice, no, estoy en Argentina o en Brasil, imposible, ¿no? Que te puedas sentar con alguien a hablar de satanismo o decirlo abiertamente, ¿no? O sea, las que es muy difícil. bueno, ¿y qué tanto tuvimos? Por ejemplo, hay unos 2, 3 semanas que iban unos chicos que eran judíos, un poquito quise hablar con ellos porque pues hablaban básicamente muy poco español, más bien inglés, y yo pues el inglés medio lo mastico, pero interesados, ¿no? Y nunca se espantaron estando ahí. Hasta los llevamos con nuestros amigos del Club Canábico Xochipilli, por ahí si ven el video, un súper saludo. Tuvimos unas monjas en el Las monjas, lugar, o sea, de todo, ¿no? Realmente sí ha habido creo que en general sí ha habido, podemos decir que ha habido más interacciones positivas. claro, y bueno, yo estoy conversando con algunas personas que son satanistas y estábamos hablando del caso del INEGI, ¿no? Cómo habíamos vivido esto de la pregunta de qué religión teníamos. Y bueno, creo que la que te entrevistó a ti sí se sorprendió un poco, ¿no? Cuando le contestaste satanista. Sí, Incluso la chavita nos fue como de, órale. ok, Y sí. dijo, bueno, muy bien, ¿no? Y lo anotó. También mi novia, aunque ella no es satanista, ella sí dijo que era satanista, pero bueno, porque le interesa mucho el tema y no, dice que pues no, o sea, tampoco hubo como nada extraño. Entonces sí creo que ya está como súper
bueno, o sea, mucho más aceptado, ¿no? No, creo que la gente no se espanta tanto como antes. Sí, no, sí hay apertura y digo, obviamente cambia. Seguramente en algunos otros estados de la República hay mucha gente aquí, la gente de América Latina, como te comentaba, este chico argentino, a lo mejor en algunos lugares de Brasil, de Argentina es complicado. Y pues también aquí en algunos lugares del país se sabe que estados como Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey son estados pues súper conservadores. Y pues seguramente la gente que vive allá tendrá unas experiencias tal vez no tan gratas como nosotros, Claro. pero sí, definitivamente en general creo que las experiencias son mejores o van siendo mejores. Y en lo personal lo puedo decir así y con otras personas que he platicado también siento que es ya cada vez más lo general. Sí, ahorita que decía eso de provincia, recordé cuando no me quisieron vender el cigarro en Sonora. Ah, sí. Aquí en Sonora hay personas que venden pues burritos, frituras, cigarros y pertenecen a grupos cristianos. Y yo iba bajando del avión, traía mi playera, ¿no? De Templo de Satán, mi pentagrama y todo. Y quise comprar un cigarro y no me lo vendió. Maldito. Si no estás viendo, te odio. Sí, o sea, hay lugares donde sigue siendo complicado. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia al hablar de satanismo con niños? Ok, no hablamos de satanismo con niños. Vamos a partir de ahí. El satanismo está en contra del adoctrinamiento religioso. Podemos enseñarles valores importantes que consideramos en el satanismo que más bien tienen que ver con el libre pensamiento. Libre pensamiento, pensamiento científico, escepticismo, que siempre estén preguntando, que de hecho es algo que tienen mucho los niños y que más bien nos van adoctrinando para que no lo hagamos, ¿no? Los Claro. niños son muy curiosos, los niños preguntan, mi hija ahorita está en la edad del por qué, todo por qué, ¿no? Y enseñarles a que sigan esa cuestión. Es una de las cuestiones por las que todas las afiliaciones, prácticamente a cualquier grupo, Chucho, Satan, TST o nosotros, tienes que ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque ya tienes que estar muy seguro de que te vas a meter a aprender un tipo de filosofía específica, un tipo de doctrina específica. Entonces, más bien a los niños se les habla en este tipo de valores, ¿no? En valores que tengan que ver con el satanismo, en amarte a ti mismo, en el conocimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Yo soy padre, tengo mi hija, y les comenté hasta ahorita como que en la edad del por qué, de todo lo quiere preguntar. Y por ejemplo, pues mi hermano es súper metalero, ¿no? Entonces de repente tengo fotos con ella en redes sociales, y sale acá con su manita con cuernos y todo, pero es por el cotorreo porque nos ve nosotros, no realmente porque le digamos o hablemos, ¿no? Y a veces me ve, por ejemplo, con mis anillos o así, dice, ay, la estrella, tu estrella, pero no que yo le diga, no, va a comer y las 9 declaraciones y las 11 reglas y así. No, realmente no, ¿no? El satanismo está totalmente en contra de la cuestión del adoctrinamiento. Claro que, bueno, es que si tienen duda los niños, a mí me ha tocado con mis sobrinos, incluso, bueno, con el más pequeño más, porque él sí quería hacer su catecismo y todo, y que me preguntaba, ¿no? Del tema de religión en general, ¿no? Y pues yo le explicaba yo cómo veía la religión y todo, y cuál era mi postura, incluso desde vivirla como satanista, a simplemente porque estoy en contra de algunas religiones y así, ¿no? Entonces creo que pues si tienen dudas, pues hay que contestar lo más claro posible, pero como bien menciona Marco, sin caer en el adoctrinamiento, ¿no? O sea, acercarles el conocimiento y, bueno, yo les fomento mucho, leer este artículo, ve este video, lee este libro, y pues creo que eso les Sí, ayuda mucho eso más. fundamentalmente que no pierdan esa parte curiosa, incentivar eso, ¿no? A que ellos investiguen, a que ellos empiecen a generar su propio criterio. Yo soy muy así con mi hija, a veces tengo problemas con mi mamá por eso, porque yo desde muy chiquita de mi hija, o sea, yo trato, obviamente, en cuestiones que no tengan que ver con su seguridad, que pongan en peligro su seguridad, porque los niños no saben medir el peligro, pero me gusta preguntarle qué se va a poner de ropa, qué quiere hacer, qué quiere comer, que ella trate de formarse eso, ¿no? Porque de repente tenemos esta mala idea de que los niños deben de ser obedientes o que la obediencia es una virtud. No, muchas de las cuestiones del abuso sexual a niños pasa por eso, porque los enseñamos a ser obedientes y a que a rajatabla obedezcan a los adultos, ¿no? Si un Claro. niño cuestiona, si un niño aprende a tener defensas mentales, pues va a ser más difícil que sea, por ejemplo, una víctima de abuso. ¿Por qué? Porque sabe que ser obediente a rajatabla no es algo bueno, que también tiene que cuestionar y preguntarse que cuando siente que alguien le va a hacer daño, tiene que decirle, espera, ¿no?
no tengo por qué obedecerte aquí. O incluso alguna situación que lo hizo sentir incómodo, ¿no? Ujú. Que ellos puedan detectar que, que hay situaciones que si no, ellos no se sienten bien con ellas, pueden rechazarlas, ¿no? O cuestionar más allá. Y creo que es muy importante esto, ¿no? Fomentarles el criterio a los niños. Totalmente. Vamos con la siguiente. Eh, a ver. ¿Cómo puedo hacer para que no parezca mala la doctrina satánica o luciferiana cuando hablo con mi familia? Pues nuevamente, ¿no? Regresamos a lo mismo. Tienes que conocer para sabérselo explicar. Y nuevamente, simple. Ahora, también hay que meterse en la cabeza la cuestión importante de la diferencia generacional. ¿Ok? Entonces, mis papás tienen un criterio y todavía viven mis dos abuelas, materna y paterna, y ellas tienen otro criterio. A mis abuelas, por más que se los explique, no lo van a entender. Y entonces yo no me meto en controversia con ellas. O sea, yo no voy a decir, sí, soy bien malvado y entonces voy a hacer enojar a mi abuela, ¿no? No, mis dos abuelas son católicas, son creyentes. Y entonces simplemente les doy vuelta, les doy bola al asunto. Y ya, ¿no? Mis papás, pues igual tienen un criterio diferente porque ya entraron un poco más en era de información. Pero tienes que tomar en cuenta el contexto de las generaciones y el contexto del lugar donde estás. Entonces va a haber gente que definitivamente no lo va a entender. Entonces, si ya lo explicaste lo mejor posible y definitivamente no te entienden y no te aceptan, hay batallas que nunca vas a ganar. Entonces, más bien, no estés dándote de topes con la pared. Claro, y una energía que esperes ganarlas, ni siquiera las confrontes, ¿no? O sea, no tiene ningún Sí, caso. Bueno, está en una discusión fuerte por un tema, como bien menciona, que pues no vas a hacer cambiar su postura porque van a estar negados, ¿no? Justamente por su contexto o la época en la que nacieron, ¿no? Entonces no lo afronten así. De hecho, pues respeten, ¿no? O sea, tú aprende del satanismo si te gusta y si alguien te pregunta, da tu postura y si de plano ya está como atacándote, pues no vale la pena que tú te pongas a atacarlo, ¿no? Ahí digo, más al bien él final, demuestra sus debilidades, nada pues, más. al final, pues, ya en el peor de los casos, pues simplemente tener un trato cordial, ¿no? Si son familiares o amigos cercanos, eh, pues llevar el rollo de la cordialidad. Bueno, tú no entiendes o no lo quieres entender o no te gusta, pues ok, ¿no? Simplemente respeta mi individualidad y se acabó y yo la tuya, ¿no? Porque no se trata de convencer tampoco. Claro, y aparte hay personas que siempre van a esperar que les digas lo que ellos querían oír, ¿no? Sí, obviamente. Y confrontar esta realidad luego de las cosas, pues fue a trabajo asimilarlas, ¿no? Como pasa mucho en el satanismo, ¿cómo que no es malo, no? ¿Cómo que el diablo no va a ser malo? Pues para empezar ni existe el diablo, ¿no? Y le dices eso ya como que, ¿qué? Sí, esa es de la parte importante, ¿no? Cuando decimos, es que no creemos en Dios, no creemos en la existencia de Dios. Pues entonces el diablo tampoco existe. En efecto, tampoco existe el diablo. Y se quedan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué carajos? Entonces sí, desde ahí como que quieren empezar a confrontar de ese lado y al fin y al cabo, pues les quitas un arma, ¿no? Así de, ya no saben qué decir, ¿no? Porque traen muchas veces, el conflicto viene de afuera, ¿no? Exacto. A ver, vamos a ver otra. Mm, Bueno, ¿cómo es estar en un templo satánico? Bueno, que jamás han estado en uno y que le encantaría algún día. Bueno, ¿y qué son las misas negras? Bueno, ¿y cómo son las misas negras realmente? Ok. Bueno, primero, no hay como cuestión general templos como tal, ¿no? Hay que recordar que el satanismo no es congregacional, aunque escuelas como la del TST o lo de Damien Val hablan de este vuelco de hablar del satanismo ya a un nivel social y de la evolución del individuo a través de la sociedad o de agregados. Y no, para el satanismo no es importante tener como una iglesia, un templo, una cuestión así, ¿no? Por ahí hay un charlatán en Colombia que sí la tiene, que básicamente es un padre de sufrir, donde en vez de Dios dice del diablo, es una total estupidez, porque es una persona que no tiene ni el mínimo de idea, ¿no? Hace exactamente toda la cuestión estereotipada que tiene que ver con el satanismo.
Lo que sí, por ejemplo, hacemos nosotros es que nosotros hacemos reuniones, obviamente ahorita por la situación actual del COVID no las hemos podido hacer, y pues más bien hacemos esta cuestión de reuniones o de rituales públicos para conocer más gente, para sumar personas que quieran, ¿no? ¿no? No es la cuestión, no queremos, no tanto por la cuestión de querer seguidores, ¿no? Sino de querer aliados, de querer gente que sume al proyecto, a los proyectos y están interesados en eso. Ahora, en la cuestión de la misa negra, pues la misa negra igual es de estos inventos de la Edad Media que tienen que ver con cuestiones como estereotipadas para decir que el malo y las brujas y este tipo de cuestiones, más bien para seguir suprimiendo las tradiciones paganas. En su momento, por ejemplo, hablando de la escuela la beliana filosófica atea, en la Biblia satánica, la vi en su principio, decía que la misa negra se le hacía una estupidez, se le decía, es como fustigar un caballo muerto, ¿no? Después, en el libro de rituales satánicos, sí saca una misa negra y dice porque mucha gente se la pidió. ¿Para qué sirve un ritual de misa negra? Tal vez tú fuiste adoctrinado de una manera muy fuerte y para romper con eso necesitas un ritual que sea lo opuesto. Una misa negra básicamente es una burla o una inversión de cualquier tipo de ritual. La misa negra en este caso que tiene la BEI, pues tiene que ver con una inversión del ritual cristiano, pero igual tú podrías ser a lo mejor judío o musulmán y hacer una versión inversa de algún ritual importante del judaísmo o de los musulmanes, una especie de parodia o de burla para romper con esta cadena. Claro, y también pues, lo pueden utilizar algunas agrupaciones para dar sensación de pertenencia, ¿no? A las personas cuando entran, pues, a pertenecer a sus grupos, pues, siento que es un ritual para esto, ¿no? Dar esa conexión y contexto a las nuevas vivencias que van a tener dentro del grupo, muy como lo que sean las sociedades secretas, ¿no? Que Sí, hacían cierto tipo de rito o para recibir a los nuevos miembros y que sentían parte de. hay gente que está muy interesada en estas cuestiones de iniciación. Pero igual, ¿no? Volvemos a recalcar la cuestión de que el satanismo no es iniciático, es autodeterminante. Pero si hay personas, por ejemplo, que lo sienten necesario, pues sí, precisamente con una cuestión de bienvenida, con una cuestión de iniciación, se puede utilizar la misa negra o incluso hay un ritual de bautismo para adultos, ¿no? Claro. Que puede funcionar de esta manera, ¿no? Como dices, como una bienvenida. Por supuesto, vamos a otra. Ah, es que hay unas muy buenas ahorita. Hay que pasar a la del psíquico, esa me encanta. Nos pregunta un psíquico que cómo puede tener una conexión con un demonio y caerle bien. Ok. Bueno, primero a este amigo psíquico que él jura y perjura que ha hablado con entidades y va y viene al mundo espiritual, lo primero que le pediríamos es que nos mostrara alguna evidencia contundente y no subjetiva, que no tenga que ver con yo sentí, yo vi, yo viajé, sino que sea demostrable. Y lo segundo es que, pues, con esa base, pues nosotros no creemos en estas cuestiones terrenas y espirituales, ¿no? Entonces, pues no hay manera y aparte, pues, incluso bajo la cuestión estereotipada y teísta, pues no entiendo como para qué dirías, no, le creo que viene un demonio, ¿no? Te voy a echar un cafecito con él en la noche o qué, o sea, no entiendo cómo esa parte, Que vaya al de su... Senado a hacerle la plática ya Sí, a los yo creo que a lo mejor políticos. está muy aburrido ahorita en la cuarentena, ya de decir, no, pues es que ya me aburrí de platicar con los espíritus buenos y blancos, porque pura miel y leche, pura bondad, son bien inocentes, entonces quiero algo de maldad, ¿no? Pues sí, no, o sea, nosotros no creemos en este tipo de cuestiones y más bien, pues tienen que ser demostrados, ¿no? Eso siempre lo hemos dicho. Nosotros podemos cambiar de postura siempre y cuando sea demostrado. A la fecha, nadie lo puede demostrar, ¿no? Claro, pero bueno, pues igual que nos haga un depósito y eso tal vez le guste al demonio, ¿no? Pues sí, Que haga la prueba, chance. igual. Esta está muy buena. Aportación positivas del satanismo en la vida diaria. A ver, repítelo otra vez. Aportaciones positivas del satanismo en la vida diaria. Ok, no, buenísima. Primero, hay que recalcar un punto. El satanista no es un ser perfecto, es un ser que busca la perfección. Nosotros buscamos la perfección
y el autoconocimiento y engrandecernos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que la primera parte positiva es eso, ¿no? Que busca conocerte para que engrandezcas tus fortalezas, para que trates de llevarte hasta el límite y para que también conozcas tus limitantes, ¿no? Y trabajes en ellas, y si no puedes vencer algunas limitantes que tengas, pues busques a las personas que te ayuden con eso, ¿no? Si necesitas esta parte de alguien que te ayude, ¿no? No decimos, nosotros no vendemos ese tipo de pensamiento mágico, o sea, aunque el satanismo es autodificación y decirte que eres tu propio Dios, no vendemos ese pensamiento mágico de ley de atracción y tú todo lo puedes y babosadas de esas, porque sabemos que por cuestiones físicas, genéticas, de edad, de enfermedades o muchas cuestiones, pues uno tiene limitantes. Realmente no significa que todos puedan hacer todo, porque si no hubiera límites, y eso que dicen realmente de que no existen límites, todos podríamos hacer todo a la hora de proponérnoslos, y la verdad es que no. ¿Ok? Entonces, primero es que nos lleva a esta cuestión de autoconocimiento, y al conocerme voy a trabajar mejor en todas las habilidades que tenga. También voy a aceptar mis sombras, estas partes que mucha gente y la sociedad trata de ocultarnos, y al aceptarlas voy a poder trabajar mejor con ellas. No me van a generar culpas, no me van a generar traumas, sino que voy a poder trabajar con mi sombra. Especialmente la sombra tiene que ver mucha cuestión, por ejemplo, en cuestiones como la sexualidad, o los fetiches, o decirte ególatra, ¿no? La gente te dice que eres malvado por ser ególatra, ¿no? Y entonces aquí el satanismo te lleva a tener un ego sano, no una cuestión egocéntrica donde digas que, vuelvo a repetir, ¿no? Y insisto mucho en esto, que todo lo puedes, pero que sí tengas un ego sano donde tú te quieras. En ese sentido, pues cada que te viene un bajón, una bronca, como los podemos tener todos, pues te ayuda a que remontes más fácil, ¿no? A que cuando estés en el valle, nuevamente puedas subir a la cima. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, algunos grupos, híjole, es que no me gusta utilizar mucho ese término por esta cuestión de que el satanismo es autodeterminación, pero sí definitivamente pseudosatánicos, grupos, entre comillas, que ni son grupos y que ni voy a hablar de ellos para no hacerles bola, Por que dicen, favor. no, es que el satanismo tienes que ser perfecto y exitoso y así de, hijo, de principio las personas que dicen eso pues ni son ni perfectas ni exitosas. Y pues no es así, ¿no? Porque para empezar el éxito es subjetivo. ¿Qué es éxito? Para cada persona el éxito va a ser de manera diferente, ¿no? Yo conozco personas que dicen, no, sí, para mí éxito es subirme y bajarme del helicóptero y tener una limusina. Trabaja para ello. Chingón. Para mí éxito es vivir de lo que hago. Ya, no soy una persona ostentosa, no me gusta gastar en lujos y tener celulares caros y así. Me gusta tener las herramientas necesarias. Sí, me gusta tener mi laptop para poder hacer este tipo de dinámicas. Me gusta tener pues mi celular que tenga el mínimo de tecnología para poderme comunicar con las personas. Me gusta comer 3 veces al día y sí darme mis lujos de vez en cuando, pero no soy una persona que diga, no, tengo que comprarme un traje de 7,000 pesos y el último teléfono, porque eso no me determina, eso no dice realmente nada sobre mí, eso al final es cascarón. Pero igual hay gente que sí tiene ese interés, perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te conoces, tú ajustas tus límites, qué es lo que quieres llegar, y yo creo que es totalmente válido, no es que el satanismo te diga, no, sí, siempre tienes que ser el top, siempre tienes que ser el CEO, el presidente. No, es donde tú estés cómodo, tú pones el estándar, ¿no? Y en ese sentido, pues dejas de sentir presión de afuera por cumplir los estándares de otras personas. Sigue siendo una experiencia meramente subjetiva, ¿no? Cada quien va a tener sus metas establecidas y lo que hace un año consideras que ya eras exitoso, como dices, tal vez para el siguiente te pones nuevas metas y ya no eres exitoso como lo percibías hace unos años, ¿no? O ese mismo año incluso. Sí, cada quien pues tiene su forma pues, de experimentar todo este tipo de situaciones. Entonces sí, pues cada satanista irá poniendo bueno, cada persona, porque incluso aunque no sea satanista, pues puedes tener Sí, estas metas, ¿no?
Eso es lo ideal, por ejemplo, en estas cuestiones que nos preguntaba, tal vez retomando una pregunta anterior, ¿no? De este chico de, bueno, ¿qué pasa si yo quiero aprender pero no me determino como satanista? No está mal. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones positivas que te puede enseñar el satanismo, aunque tú no uses el nombre. Eh, Precisamente tú puedes aprender esto, ¿no? Que tú tienes que cumplir tu estándar, no los estándares de otra persona. Tú tienes que buscar lo que a ti te gusta, lo que a ti te place, no lo que le place a otras personas, ¿no? Entonces hay muchas cosas, y en este terreno subjetivo, por ejemplo, no sé, el proyecto de Satanic House, vamos a decirlo que a lo mejor como proyecto fue un éxito, como proyecto de satanismo fue un éxito, como negocio a lo mejor fue un fracaso. ¿Por qué? Porque pues, no nos dio, ¿no? Por inexperiencia y por los problemas que tuvimos con nuestros arrendadores y todo eso, ¿no? Pero como en esta cuestión de negocio, hablando de money, de dinero, pero si hablas como proyecto, como el lugar en sí, como la temática, fue un proyecto exitoso. ¿Qué tan exitoso? Que hay gente del otro lado del mundo que hablaba de Satanic House Claro. y hubo amigas que me dijeron, oye, es que yo tengo un amigo en Alemania, en Austria, en Australia, en China, que me dijo, oye, fíjate que escuché que en Ciudad de México había un lugar así y que era satánico, la madre, o sea, nos dimos a conocer en un buen de lados, ¿no? Este vato de la marca de Sigil of Baphomet, que estaba así, era súper amante del lugar y siempre decía, no, vayan, es el primer y único restaurante de temática satánica en el mundo, porque en efecto no ha habido otro restaurante así, no ha habido otro lugar temático que tenga que ver con cuestiones de satanismo. Entonces, para estas personas que de repente, les digo, estos páginas, estos grupos que de repente dicen, no, es que hay algunos de ustedes que se dicen satanistas y nunca han sido exitosos, así de, bueno, ¿de qué hablas, no? Yo creo que nosotros como grupos hemos sido muy exitosos de muchísimas maneras, ¿no? Precisamente bajo nuestro estándar, ¿no? Que no tiene nada que ver con cuestiones como el dinero, ¿no? Que es súper, súper subjetivo esta cuestión, ¿no? Claro. Y bueno, y regresando un poco como al trasfondo de la pregunta, pues yo creo que también el satanismo ha ido haciendo otras cosas en cuestiones de política, ¿no? Se ve mucho en Estados Unidos, como están luchando mucho por los derechos de las minorías, ¿no? ¿Sí? Sean o no satanistas, ¿no? O sea, siempre, o sea, han sido esta voz de nosotros ya hemos sido, pues sí, como discriminados, no queremos que nadie más viva esto, ¿no? O sea, sí sabemos qué se siente. Sí, y a mí, yo, por ejemplo, muchas cosas que hace el TST que para muchos satanistas les resulta controversial, para mí se me hace exitosísimo en muchas cuestiones. Por eso es un grupo que ha crecido tanto. O sea, es un grupo que tiene presencia en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica. ¿Por qué? Por lo que están haciendo. Entonces a mucha gente le molesta, le da comezón. De repente ahí lo que platicábamos en las preguntas y respuestas de la vez pasada de esta persona que decía que por qué nos hemos estado volviendo como cristianos en esta cuestión como de peleas de grupos, pues es porque de repente el Cristo hizo algo que nadie había hecho, ¿no? Y grupos más viejos. Entonces, pues de repente cuando tú sientes que llevas más tiempo y no puedo tener éxito, pues mano es porque te estás quedando obsoleto, ¿no? Entonces las personas, y especialmente bajo un estándar de satanismo, si hay una persona que supo mejor utilizar los tiempos y las herramientas, pues no es culpa de ellos haberte rebasado, es culpa tuya. Si tú querías llegar a esos fines, pero te quedaste obsoleto por cuestiones ideológicas. Entonces, Claro, por de algún modo no seguir dando unos pasos más arriba y no querer vivir esta parte evolutiva que se supone que el satanismo te da, ¿no? por supuesto. A ver, deja acá otra. Vamos a ver. Es que tengo que leer. Hay unas que, como dice, están conectadas y ya contestamos un poco en las anteriores. ¿Cómo se presenta un verdadero satanista? Um, um, Mira, obviamente no es así. Hola, soy Marco, soy satanista, porque al fin y al cabo eso es una cuestión mía, ¿ok? No es que lo escondamos, eh, y yo soy de esas personas que definitivamente piensa que no lo debes de esconder. ¿Por qué? Porque precisamente por eso se ha generado esa cuestión de mitos sobre el satanismo, de que si lo escondes es porque hay algo malo,
y al fin y al cabo así también no tenemos un peso real, porque dicen, no, pues a lo mejor son dos o tres fulanos ahí locos, ¿no? Pero cuando ya hay un número real, cuando ya empiezas a contar, cuando la gente empieza a ver que hay lugares o proyectos como Satanic House, cuando la gente empieza a ver que hay reuniones públicas, cuando la gente empieza a ver presencia del satanismo en los medios, pues empezamos a tener más un peso. La cuestión es que yo creo que el satanista de principio o cómo se presenta es que aunque cumplas o tengas ciertas cuestiones estereotipadas, que te guste el metal, que te guste traer tus anillos, tus dijes y todo eso, pues no vas a fanfarronear sobre eso, ¿no? O sea, una cosa les digo es ser ególatra, otra ser egocentrista, ¿no? Y así de, yo soy satanista, aquí solo mis chicharrones truenan, yo todo lo sé, yo por ser satanista soy más inteligente que todos, porque no es cierto. Hay satanistas que son soberanos idiotas, entonces, igual que ateos, ¿no? Entonces, sentir que porque eres satanista ya eres más inteligente, o sea, si alguien te dice, si alguien llega y te dice, soy satanista y soy súper inteligente, yo de todas me las sé, y órate y cállate y tú nada más eres un alumno y si quieres aprender, no te voy a enseñar nada, porque ya tienes que traer tu sabiduría, pues no, normalmente ese más bien es un fanfarrón, ¿no? Que trata como de que la parafernalia del satanismo le dé cierto estatus. Entonces, eso sí hace una diferencia, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta, eso lo puedes ver en cualquier cosa, fanfarrones hay en todos lados. Entonces, si alguien llega a fanfarronear con la bandera del satanismo, pues no, normalmente es un idiota. Incluso pueden saber mucho del tema. Hay gente que sabe mucho del tema, pero más bien son de este tipo de personas o fanfarronas o incluso poco éticas a la hora de usar el satanismo, ¿no? A las personas que te quieren sacar cosas, que te quieren sacar el satánico pack, la lana para el pacto y todo ese tipo de cuestiones, pues yo creo que nada que tienen que ver, ¿no? De ahí en fuera, en general, o por lo menos quienes nos conozcan a nosotros, saben que tratamos de ser siempre personas respetuosas, empáticas, abiertas, pero ojo, eso no quiere decir, esto siempre lo insisto mucho, en que respetemos todo tipo de opinión o de actitud, ¿no? Obviamente si alguien llega con opiniones muy contrarias a nuestros principios y no tiene un sustento, o llega de una manera agresiva, no significa que le vamos a dar nuestro respeto, ¿no? Porque el satanismo no es poner otra mejilla. Entonces, sí somos personas muy galantes en ese sentido, pero pues tampoco significa que puedes llegar y decir lo que quieras y hacer lo que quieras con nosotros porque te vas a llevar tu buen bofetón, ¿no? Exactamente. Y pues creo que también es muy importante que, como, no sé, si estás estudiando una carrera y antes de titularte ya te estás diciendo licenciado, pues es raro. Más bien en satanismo pasa lo mismo, ¿no? O sea, obtén el conocimiento, analiza bien, entiende bien qué conlleva ser satanista, llévalo a tu vida diaria y luego pues ya empiezate a decir satanista, ¿no? Va a empezar para que veas si es realmente algo que encaja en Sí, tu porque vida, en hay tu mucha forma de gente pensar. exactamente que quiere tomar esto y decir, ya soy satanista, ya no sé qué, bla, 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 y lo empieza a investigar y se empieza a dar cuenta que es muy diferente en algunas cuestiones. Eh, Incluso está esta cuestión de que hay gente que se dice súper satanista y súper estudiados y súper todo. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, en las diferencias entre escuelas, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que sigue teniendo controversias con las cuestiones de un satanismo ateísta, ¿no? Dice, no, yo sí creo en una energía o en una deidad o tiene una posición gnóstica. Perfecto. Pero no es que lo nieguen, sino simplemente no es suficiente para ellos. Pero hay gente que dice, es que yo no entiendo cómo puedes decirte religioso y ateo. Y así de, mano, hay religiones ateas, incluso desde antes del satanismo. Entonces, si tú te dices satanista y amante del conocimiento y no puedes comprender de qué se trata un satanismo en una rama atea, ya tenemos ahí un problema. ¿Ok? Puedes decir que no la compartes, totalmente de acuerdo, pero dices, es que no lo entiendo y por eso para mí no es válido, pues no, es igual puedes decir no entender la gravedad, pero créeme, mano, que si te avientas del edificio te afecta, ¿eh? La entiendas o no. Entonces, esta, pasa mucho, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones que mucha gente que se pelea especialmente con esta rama, con la rama a la que nosotros seguimos, dicen, es que eso no es satanismo verdadero. Y así, pero ve lo que están haciendo ellos. Salimos en medios de comunicación, nosotros, el TST, la Church of Satan, o sea, hay una expansión muy cabrona del satanismo, básicamente gracias a las escuelas ateas de satanismo.
la Church of Satan, el TST, los aspectos de Satán de Damien Val. Y entonces, si nosotros estamos teniendo éxito precisamente por las personas que se equivocan, porque no quieren ver más allá, porque no lo quieren entender, o no tienen la capacidad de entenderlo, pues ese no es problema nuestro, ¿no? Y ahí ya es, pues una cuestión donde a lo mejor, pues sí, no va a ser tu camino, ¿no? A lo mejor si tú sí necesitas una magia súper loca, necesitas un ritual santero, matar una cabra, hacer un muñeco vudú, pues perfecto, ¿no? Entonces, sí, mejor antes te llama la atención, está bien, te gusta la etiqueta, está bien, pero sí, yo creo que lo ideal es lo que tú dices, investígale para que realmente te convenzas que este es tu camino, para que realmente tomes el nombre, tomes la etiqueta. Claro, pues vamos con la siguiente. Bueno, la de creer o no creer, que suponemos que se refiere a Satán. No fue más específico. No, sí, no fue más específico, pero pensamos que eso y volvemos precisamente retomando esto, ¿no? Para nosotros creer en ti, no creer en nada que sea externo y pues también nuevamente en esta cuestión respetuosa, el hecho de creer tampoco es que te haga menos como persona, ¿ok? Yo conozco gente creyente que es muy inteligente, el padre de la genética era sacerdote, el creador de la teoría del Big Bang también era creyente. O sea, ser creyente, si alguien te dice que ser creyente es sinónimo de ser idiota e ignorante, no es cierto. Al Siento contrario, que creo que si crees en algo debe aportar a tu vida, ¿no? Y a tu desarrollo personal, sea sí, la creencia que tenga. eso es algo, por ejemplo, que hablaba mucho David, tenía una cuestión metafórica que a mí me gusta mucho porque me resulta muy divertida, que de hecho su cuestión metafórica no tiene nada que ver con creencias. Dice, si a ti te estimulan los trenes, hacer maquetas de trenes y es tu pasión, eso es tu religión. Las cuestiones que te estimulan, que te hacen que lleves tu día a día, que te hacen soportable la existencia, que te hacen amar esta vida, eso es tu religión, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, pues tú puedes tener una creencia y también ser científico, y de hecho, precisamente, muchos de los científicos y que son religiosos no lo contraponen, me gusta porque tienen una postura muy media donde ellos dicen, pues es que precisamente yo siento que la ciencia ahorita tiene ciertas limitantes y tal vez esas limitantes sean Dios. Es una postura que puede ser válida para ellos. A mí, yo no la comparto, yo no creo que sea Dios, porque pues si no pasa esto, ¿no? Lo que llaman el Dios de los huecos, que más bien vas buscando huecos y donde no lo entiendes le pones el nombre de Dios. Pero lo que me gusta de los científicos que son religiosos es que, pese a que tienen esta base de creencia, no mezclan una cosa con la otra. Y tienen bien claro cuál es la parte científica y cuál es la parte religiosa. Entonces, definitivamente creer en lo que sea no te hace menos, salvo, sí que te vayas al extremo fanático. Y eso tiene que ver con lo que sea, ni siquiera tiene que ver con creer una deidad. Si tú eres un fanático político, si tú eres un fanático de cualquier índole religioso, si tú eres un fanático del satanismo, incluso en estas ramas, porque así los pasas, o sea, hay satanistas que son más labelianos que la Bey, creo que ahí ya empiezas a jugar en contra y te pones un límite porque lo que haces es que en vez de seguir sorteando el camino, te pones en una pared y estás caminando sobre esa pared y en realidad no estás caminando en ningún lado. Pero hace tiempo, bueno, ahorita recordé una conversación que tenía con una persona que hablábamos de esto, ¿no? Me preguntaba qué opinaba de los doctores que dicen que su mano es guiada por Dios y así, ¿no? O sea, que pues, si eso les estimula para hacer mejor su chamba, pues qué chido, ¿no? O sea, si eso le ayuda a hacer la cirugía más perfecta que ha hecho en su vida, pues súper chido por ellos, ¿no? A mí, y les voy a hacer una recomendación de una película, si no la han visto, buenísima, se llama Hasta el último hombre. La película es un caso real sobre un soldado en la Segunda Guerra Mundial que él está convencido de que quiere participar en la guerra, pero él no quiere matar a nadie por sus creencias religiosas. Y entonces él se niega a disparar un arma por sus creencias religiosas y lo quieren sacar del ejército, hacen todo lo posible para sacarlo, lo hostigan. Y él gana un juicio sobre la objeción de conciencia. Entonces, al ganar este juicio, no lo pueden sacar del ejército
por no pasar la parte de las armas. Y este vato hace algo realmente heroico, porque salva a una cantidad impresionante de soldados él solo. Él obviamente lo hace desde su base religiosa, pero yo no lo veo tanto de la base religiosa, sino de la base de la convicción, que esa es precisamente la magia. Cuando tu convicción es tan fuerte que tu voluntad te lleva a hacer cosas más allá de lo humanamente posible. Y eso que hace este vato, que tiene que ver con su convicción, aunque su convicción es cristiana, para mí es muy satánico. Es decir, bajo mi convicción soporté una tortura y humillaciones en el ejército. De hecho, le dispararon 4 veces, una onda así, ¿no? Bueno, o sea, de pura calabaza el vato no se murió. O sea, no se murió ni desde el entrenamiento, porque fueron muy abusivos con él. Pero se me hace muy satánico eso, o sea, llevar tu voluntad precisamente a ese extremo, decir, mis convicciones son tan fuertes que voy a soportar estas humillaciones, y mis convicciones son tan fuertes que voy a salvar a mis compañeros sin utilizar un arma. Y así no lo voy a hacer, no voy a utilizar un arma. Mis convicciones me dicen que no debo de matar, que yo debo de salvar. Mi aporte a la guerra no es matar gente, sino es salvar a mis compañeros. Y lo hizo, y para mí eso es súper satánico. Entonces, sí, una creencia, él bajo su creencia no lo hizo menos, al contrario, lo hizo más, lo hizo ser una persona con un acto más allá de lo humano. Claro. Va, que va, pues. Tuvimos varias preguntas sobre libros. Pues yo creo que se las podemos contestar todas juntas. ¿De qué Pues sí, libros recomendamos? ok, Entonces, pues dependiendo de la temática, ¿no? Creo que ahí podríamos hablar de que libros de satanismo. ¿Te late también de ateísmo si decimos algunos? Filosofía y magia, ¿te late? ok, sí, obviamente, si te quieres adentrar de satanismo, la Biblia satánica. Lo hemos comentado muchas veces, es un libro que tiene, sí, muchos vicios. No es definitivamente el mejor libro de la Bey, por ejemplo, y siempre hay mucha controversia porque la gente que le avienta sus cacayacas a la Bey solo ha leído la Biblia satánica y sus otros escritos son mucho mejores. Pero la Biblia satánica definitivamente es el libro de base. El segundo que recomendaríamos sería las narrativas satánicas, las escrituras satánicas de Peter Gilmore, las narrativas satánicas de Damien Ball. Otros libros de la Bey, si es posible que los consigan si le mastican chido en inglés, o los pueden conseguir en ediciones en español, sería Satán habla y La bruja satánica, Sí, en exacto. cuanto a satanismo. Y está súper bien que lean estos libros de la Biblia también para que vean su evolución, ¿no? Porque sí es sorprendente de Sí. la Biblia a la bruja satánica, pues cómo cambia hasta su forma de escribir, ¿no? Y cómo se refiere a las cosas. En La bruja satánica, en Satán habla, o sea, y el cuadernillo de notas del diablo, o sea, impresionante los cambios y cómo desarrolló ya ahí de una manera muy fuerte, con ejemplos muy claros de qué trataba, ¿no? La filosofía del satanismo, ¿no? Y exactamente lo que dices, ¿no? Ahí van a ver una evolución y entonces pues ya van a poder hablar con mucho más base que sí y que no, ¿no? Porque también hay ahorita, por ejemplo, algunos grupos de satanismo que se quieren decir, no, es que mi satanismo es súper innovador porque yo hablo de Jung, de este concepto de la sombra psicológica, ¿no? Y así de, no, mano, la veis desde la Biblia satánica, ya hablaba de Jung, ya hablaba de la sombra. No lo menciona como tal, que es de los vicios que tiene la Biblia satánica, que hay autores que no mencionan en su momento, que en otros libros o que en otras narrativas individuales, en entrevistas y ensayos, ya los menciona. Y que incluso la misma escuela que han traído ya mencionan a este tipo de autores. También me Ahora, gustaría recomendar los de José Cadaveria. Cadaveria, También sí, tiene varios el, ensayos y libros interesantes que deberían de checar. sí, Satania Officium, cómo ser una bruja auténtica. Para empezar, Cadaveria él ha hecho muchas traducciones de manera independiente de muchos libros. Muchas traducciones van a encontrar muchos libros de la Bey. Bueno, no van a encontrar porque la verdad es que tampoco es tan fácil encontrarlos. Nosotros tenemos algunas de esas traducciones, pero solamente la gente que está afiliada formalmente, ese tipo de trabajos, se los hacemos llegar, ¿no? Pero aparte de estas traducciones que ha hecho Cadaveria, los ensayos que ha escrito él son una chulada, de habla hispana, chulada de verdad.
Super joya. ¿Tú qué opinas de los ensayos del Reverendo Paradise? ¿Los Me recomiendas? gustan mayoritariamente, pero hay puntos que no me gustan. ¿Ok? Porque los hace de una manera, precisamente siento que Paradise es una de esas personas que es más labelianas que la Bey, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos del Reverendo Paradise, yo creo que la parte introductoria, donde de una manera muy básica, básicamente de sí, no, falso, verdadero, define bien qué es el satanismo, pero el primer error que siento es que siento que en algunas cosas se queda muy corto, y segundo, se agarra de sus broncas personales, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en el rollo del ensayo del Reverendo Paradise que habla de por qué las Spice Girls son más satánicas que Marilyn Manson, ¿no? En este asunto que hemos comentado mucho, ¿no? La gente de la Church of Satan se traen un super pique con Marilyn Manson. ¿Por qué? Porque la Bey lo hizo ministro, y porque en su momento cuando la Bey fallece y quieren rescatar la casa y quieren hacer un concierto así súper guau para rescatarla, invitan a Marilyn Manson, que en ese momento estaba en su apogeo, y él se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque Marilyn Manson tenía más bien afinidad con la figura de la Bey, y sí con sus ideas, pero no con la Church of Satan como tal, ¿no? Entonces le avientan unas cacayacas impresionante con cero fundamento. O sea, simplemente es como decir, quiero joder a este vato. Y igual que lo hace Paradise, también Peter Gilmore en varias entrevistas lo ha hecho, ¿no? Entonces, tienen estos piques personales, y tienen tienen estas cuestiones, por ejemplo, algunas partes de estos ensayos de Reverendo Paradise, donde siento que se queda corto. Pero la base de presentación sí me gusta, porque sí es así de, el satanismo sí es esto y no es esto. Y ahí sí lo deja muy claro. Yo siento que Peter Gilmore lo dejó súper, pues atrás, ya con el libro que él sacó. Sí, Siento no, sí, que definitivamente fue está muchísimo mucho más mejor el de explícito. Peter Gilmore, Sí, totalmente. va más completo y simplemente, como bien dicen, en menos cosas personales. Y pues eso tiende a hacer la lectura hasta un poco más agradable si estás buscando como meramente conocimiento del satanismo, ¿no? Sí, no, sí, sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Peter Gilmore retoma muchas cosas que hacen los ensayos de Reverendo Paradise, pero las amplía y están mucho mejor explicadas. Claro, de ateísmo, ¿qué te gusta? Hijo, definitivamente que es lo que llamaríamos las lecturas satélite. Eh, yo recomendaría primero un super ensayo basiquito del Marqués de Sade, diálogos de un moribundo y un sacerdote. Se lo leen en un día, en horas se lo leen. Es un super ensayo de ateísmo. Nuestra El filósofa mundo y sus demonios favorita, de Carl Sagan. El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Definitivamente leerlo. Ayn Rand, pues Ayn Rand. indispensable, ¿no? Sí, Ayn Rand definitivamente. De hecho, Ayn Rand es una cuestión bien controversial, porque hay, por ejemplo, gente, por ejemplo, algunas personas como Damien Val, de estas personas que han hecho ciertas reformas del satanismo y que precisamente tienen controversia con algunas cuestiones de Ayn Rand o de Ragnar Redberg. Es bien importante mencionar que con Ayn Rand hay mucha controversia porque en Estados Unidos, y especialmente que los gabachos son bien absolutistas, mucha gente del ala conservadora y de los republicanos leen Ayn Rand por esta parte de las cuestiones que ella habla sobre el mercado y el libre mercado. Pero Ayn Rand es todo menos conservadora. Es todo menos conservadora. O sea, sus entrevistas que vean sobre por qué, o sea, era una persona totalmente anticristiana, una persona totalmente a favor de los derechos de la mujer, a favor de la interrupción legal del embarazo, a favor de totales libertades. Y yo creo que hace cosas muy buenas y hay narrativas muy buenas que tiene, pero de repente precisamente mucha gente conservadora y gente del Partido Republicano en Estados Unidos la usa, pues estas nuevas escuelas libertarias del satanismo han dicho, no, o sea, lo que hace Rand es una basura, o fue una basura. Decir, no, mano, espérate, entonces no te has dado la oportunidad de realmente leer a Rand o de escuchar sus entrevistas, porque ella, por muchas de esas libertades por las que tú estás peleando ahorita, ella peleaba en su momento, ¿no? Entonces, Ayn Rand definitivamente sí es una lectura que recomendaría, especialmente La virtud del egoísmo. Es una lectura que recomendaría ampliamente. Y El anticristo de Nietzsche y Así habló Zaratustra de Nietzsche.
Bien, bueno, eso también nos podemos ahí meter en los de filosofía. Ujú. Digo que Ayn Rand siempre está como en esta línea, ¿no? Entre filosofía, ateísmo, que bueno, yo decidí ponerla ahí en ateísmo, Sí, también. pero bueno, está justo entre los dos. Vamos a ver qué otros. Hermann Hesse, tengo aquí Hermann Hesse, unos muy buenos. joya. Se quieren introducir este tipo de temáticas, especialmente en temas complicados, como por ejemplo, si se quieren ir a estudiar mucho las cuestiones ocultistas y simbólicas, lean Hermann Hesse. Sí, el lobo Tienen que leer estepario este Lobo es de Estepario esos libros que te abren la cabeza. totalmente de una manera súper simple, una lectura agradable, llena de muchos símbolos, pero que no te enrolla ni es pretenciosa. Realmente, de hecho, lo podrías tomar incluso de una manera súper atea, incluso si quieres, pero es una excelente introducción para los que se quieren adentrar, no solo en las cuestiones de satanismo, si te quieres adentrar en cuestiones de ocultismo, lee Hermann Hesse, definitivamente. Y aparte, bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando leí Demian en la escuela y luego lo leí más grande, fue totalmente diferente mi percepción, ¿no? Porque Sí, justamente el simbolismo que le mete en sus libros, pues sí, la comprensión que tienes ya leyendo otros temas, pues le vas entendiendo mucho más, ¿no? sí, no, toda es, o sea, lean Hermann Hesse, lean Hermann Hesse. Sí, somos fans, lo recomendamos ampliamente. ¿Te gusta Jung? ¿Lo metemos? Sí, obviamente Jung porque una Jung también era un tipo súper simbólico. O sea, Jung metía muchas cuestiones simbólicas del ocultismo, de filosofía del Oriente, y precisamente en este aspecto de lo que hablamos, de lo que es la sombra psicológica y de qué son los arquetipos, de repente mucha gente que no entiende qué es un arquetipo, y la gente esa que nos dice, no, es que ustedes dicen que Satán es un arquetipo, pero realmente sí creen en él, así de, no, bueno, ¿quieres entender qué es un arquetipo? Lea Jung, lea Sí, Jung. busquen el de arquetipos inconsciente, ¿sí? Sí, Ajá, ¿no? sí, Y el hombre sociedades, y sus símbolos. sociedades y arquetipos, un rollo, ahorita no me acuerdo bien del título del libro, pero busquen lectura de Jung, especialmente lo que tiene que ver con arquetipos. Bueno, ya mencionaste a Nietzsche también, ¿no? A Nietzsche, Sí, Nietzsche es genial. Luego el anticristo también se lo leen de volada. sí, Y bueno, ya Zaratustra sí es un dolor de cabeza. es lo que le iba a decir, es justo lo que iba a decir. Y si tienen tiempo y si están durmiendo bien, léanse Así hablo Zaratustra. Pero sí es una lectura que van a Sí, tener que hacer una y otra vez. De una vez les aviso. En magia, ¿qué tienes en tu colección, amigo? ¿Qué recomiendas? pues en magia definitivamente deberían de empezar leyendo para los que siguen esta escuela los rituales satánicos de la Bey. Más allá de la colección de los rituales que arma, es que alrededor del libro, especialmente la primera cuarta parte del libro, él habla mucho de cuál es la visión del satanismo acerca de la magia, la recalca muy bien ahí. El Kybalión Luego, igual indispensable. en una parte de las escrituras satánicas de Peter Gilmore, habla mucho de esto de magia. Y pues ya con lecturas que tengan que ver con estas cuestiones más de ocultismo y de magia, pues el Kybalión. Si son gustosos de los estilos europeos, pues cuestiones que tengan que ver con magia celta o magia wicca. Hay diferentes títulos. Yo tengo uno que se llama así, Magia Celta como tal. El libro de las sombras, que es la base de la magia celta y wicana. Nosotros pues, somos más bien gustosos de este tipo de simbología, entonces por eso es lo que recomendamos. Pero pues igual se podrían, si tienen interés, pues leer algunas cuestiones que tengan que ver tal vez con el vudú, con la chamanería y otro tipo de cuestiones, ¿no? El de dogmas y rituales de Dogma alta ritual de magia. alta magia, porque pues sí tiene una cuestión, van a entender mucho del simbolismo y van a entender precisamente por qué los símbolos satánicos, volvemos a insistir, no son símbolos satánicos. Nosotros nos apropiamos de ellos, porque realmente muchas de estas personas que se pensaban malévolas y se les decía ocultistas más bien porque trataban de ir de un conocimiento más allá del que la iglesia les daba, sí trataban de profundizar, irse a los antecedentes, ¿no? No se quedaron en esta cuestión de, bueno, ya hicimos nuestro concilio,
ya dijimos que estos son los textos aceptados. No, ellos se iban a estudiar más allá de las religiones originales, desde el judaísmo hasta las religiones originales de Babilonia y todo este tipo de cuestiones. Y por eso se les daba esta cuestión de, o John Dee. O sea, John Dee le consideran un ocultista súper oscuro, pero él en su interpretación del lenguaje no decía que hablaba con ángeles. O sea, era todo menos oscuro el vato, ¿no? Pero sí, definitivamente van a entender muchas de la simbología de Baphomet, por ejemplo, del símbolo de Baphomet, porque Eliphas Levi en Dogma y Ritual de Alta Magia es el primer libro donde aparece la figura de Baphomet, y lo van a poder entender a mayor profundidad. ¿Y cuál sería tu favorito si las personas quieren saber más, no sé, de sigilos, clavículas, que eso le gusta mucho? Una sería así precisamente una Dogma y Ritual de Alta Magia. Se podrían meter precisamente con las clavículas de Salomón, la mayor y la menor, todo lo que tiene que ver con la Goetia, para entender pues más estas cuestiones, pero recuerden, nosotros recomendamos mucho, lean primero las cuestiones filosóficas y luego ya váyanse a la parte ocultista, para que precisamente no se les empiece a torcer la ardilla, y entonces empiecen a pensar que sí van a invocar demonios y así, y entonces cuando empiecen a ver cuestiones de ocultismo, van a poder distinguir cuál es la parte filosófica del ocultismo, a la que sí le pueden exprimir mucho jugo, que en la actualidad es totalmente válida y le puedes aprender mucho, y cuál es la parte que sí ya se quedó obsoleta. Perfecto, pues esa lectura está bastante interesante. Y vamos a ver qué más tenemos. Ah, bueno, nos preguntaban ya de las finales, lo de las afiliaciones en templo, ¿qué Ok, utilidad tiene? número 1, las afiliaciones, como en todas las agrupaciones de satanismo, deben de recordar que nosotros no pedimos un diezmo, no pedimos limosnas y cuestiones así, pero obviamente todo lo que hacemos pues tiene un costo, ¿no? Y de repente mucha gente pues le es muy fácil exigir, suban más cosas, hagan más videos, hagan etc, etc, pero nosotros, por ejemplo, hacer este tipo de dinámicas pues nos requiere un tiempo y nos requiere un trabajo, y hacer los rituales y hacer las reuniones, ¿no? Nos requiere, yo en vez de decir voy a hacer una chamba o voy a buscar este día hacer una chamba, hacer un curso, dar una conferencia de lo que nosotros hacemos, en tu caso buscar un evento o sacar fotografías o así, pues vamos y hacemos ese tipo de eventos, hacer los rituales públicos. Entonces son maneras, las afiliaciones son maneras en las que nos ayudan a nosotros a financiar el proyecto, a financiar las diferentes actividades. De principio, ¿qué les damos? Pues les damos cuestiones físicas, ¿no? Su credencial, una plaquita, y les damos acceso total a nuestra biblioteca virtual. Les mandamos un buen de cosas, ¿no? Como saben, nosotros de manera libre mandamos unos 4 o 5 textos de manera libre, pero nuestra biblioteca virtual es como de un centenar de textos, donde mandamos cosas de Rand, de Jung, más de ocultismo, más de satanismo, algunos ensayos que son súper complicados de conseguir, nosotros se los damos, entonces de primera mano, pues les damos todo eso, ¿no? El costo es unitario, o sea, solamente se paga una vez, y a proyecto a futuro, precisamente en proyectos como Retomar Satanic House y otro tipo de proyectos, pues para la gente que esté afiliada, vamos a hacer eventos que son únicamente y exclusivamente para la gente que está afiliada. Claro, y también, bueno, hay muchas personas que luego tienen como algún tipo de rechazo a esto de la afiliación, porque en muchos grupos no lo tienen, ¿no? Pero también hay que entender que Templo es una agrupación que hace eventos físicos, ¿no? O sea, reales. Hay O sea, muchas que somos hemos una tenido agrupación que que... existe en la realidad más allá de redes sociales. Exactamente, entonces es muy importante que no pierdan de visión esto, que nosotros ya hacemos muchas cosas ya en la realidad, tenemos las conferencias, buscamos espacios con medios, estamos haciendo los videos y un chorro de cosas, ¿no? Que pues, como bien menciona Digo, Marco, requiere tiempo y pues no solo es ya la hora de grabarlo, sino la edición, buscar los invitados, está para los físicos, ¿no? y ya si tienen duda de esto, pues vayan, échense una navegada por la página de la Church of Satan y vean cómo
cómo es el procedimiento su procedimiento de afiliación y cuánto tienes que pagar y por qué lo hacen y desde cuándo lo hacen. O sea, que no es algo que nosotros hayamos inventado. Vayan a la página del TST y vean su proceso de afiliación. Vayan y vean el documental de Gil Satan y vean por qué estos vatos también lo hacen. Y precisamente también todo esto que hacen para hacer su figura de Baphomet, pues tuvieron que pedir donativos, obviamente. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Y lo hizo un artista aparte que está bien cabrón. Y no les costó 2 pesos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, con nosotros que nos ha dicho, güey, ¿quieren una figura? Yo te dono mi trabajo, pero páguenme los materiales. Entonces, eso cuesta, ¿no? Y cuando estuvimos en el proyecto de Satanic, una persona del grupo, Monse, nos hizo las pinturas. Yo personalmente, de mi bolsa, le pagué el material y le di dinero a Monse. De mi bolsa, ¿no? No del negocio, porque el negocio todavía no existía. Yo lo hice de mi bolsa. Entonces, todo ese tipo de cosas generan gastos. Y efectivamente, pues al ser un grupo público, para de repente esa gente que le encanta cacarear, que son grupos y que son el único grupo oficial de México y son el único ejército infernal y este tipo de babosadas, pero nunca han dado una conferencia, nunca han aparecido en medios, nunca han arriesgado su bolsillo y su estabilidad, les invito a que lo hagan, ¿no? Para que vean la diferencia y entonces, ¿por qué nosotros pues, nos ayudamos de este tipo de cuestiones para poder sustentar esto? Y entonces la gente que no ha arriesgado nada, bien fácil se le hace aventar calabaza a nosotros que pedimos una afiliación, que creamos productos para la venta para poder sustentar esto, ¿no? Entonces, en sí es muy importante lo que dice Esteban, que entiendan esta diferencia. O sea, les invito a que lo hagan un poquito, para que entiendan el peso, ¿no? Y realmente lo que le tenemos que invertir nosotros con muchísimo gusto, porque de esto nosotros jamás le hemos ganado un peso. Precisamente lo poco que hemos sacado de este tipo de cuestiones nos han ayudado a sacar los eventos y aún así nosotros tenemos que poner muchas veces parte de nuestra bolsa, ¿no? Así es, amigo. Pues muy bien, espero que les haya gustado este programa del Sendero Siniestro. Pues síganos apoyando en YouTube, que ahí va creciendo los suscriptores. Les está gustando bastante el contenido. Y también cualquier sugerencia que quieran hacernos o de algún tema que quieren que hablemos, también ahí en las cajitas de comentarios están abiertas en YouTube o en nuestras redes sociales que son, amigo. Bueno, como ya saben, para Templo de Satán pueden entrar a la página de Templo de Satán, nuestra página de respaldo que es el Templo, y a mí de manera personal en Instagram como Marco Antonio Muñoz o Demian9584. De esas dos maneras pueden encontrar mi perfil personal. En Facebook, vuelvo a repetir porque hay gente que de repente me comenta que porque pues, no lo tengo cerrado ni lo tengo privado, que por qué no acepto a veces solicitudes que me llegan. Volvemos a insistir que en muchas cuestiones, en perfiles muy personales o teléfonos o así, no los damos. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Ya lo crean o no, hemos sufrido ya algunas amenazas. Nunca ha pasado, realmente para ser tan públicos y para hacer eventos públicos nunca ha pasado, pero pues, no nos queremos arriesgar a que sí pase o a que se vea expuesta la integridad de nuestras familias y amigos. Así es. Y bueno, pues ahí me encuentran en Satanic House en Facebook y Satanic Household en Instagram. Bueno, ya está en YouTube como Templo de Satán y el programa de Sendero Siniestro. Ya saben, como siempre, inviten a la gente que esté interesada el tema, que siga el canal, denle pulgarcito arriba al video, pongan la campanita y inviten y compártanlo, por favor. Porque pues entre más lo hagan, más puede crecer este proyecto. Precisamente si crece el proyecto y podemos fondear el canal, pues nos ayuda a crear mayor y mejor contenido. Especialmente ahorita tenemos muchos invitados para los siguientes programas. Después de que vean vamos a tener varios invitadillos ahí de lujo, la verdad. Algunos del otro lado del charco, de las Europas, algunos aquí de México, pero de verdad que son una joya, una joyaza. O sea, vamos a hacer algunos programas que se vienen, unas joyazas en información y unos invitados de super lujo. Así es. Y bueno, de hecho el siguiente sendero va a estar muy interesante, lo dejamos de sorpresa. No se pierdan ningún sendero, todos van a estar súper buenos. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias.
para la hora que nos estén viendo o los días que nos estén viendo, que tengan un excelente día y nos seguimos viendo por acá. Ahí. Perfecto, bye.